Hoy el tema es el trabajo en altura. Si bien venimos hablando de ciertos temas en los distintos webinars, eh, una de las cosas importantes eh, es el trabajo en altura. Hemos visto el uso de EPP, ¿sí? Si bien no vimos el sistema de anclaje en profundidad como es y demás, eh, hoy vamos a ver más o menos un poquito de cómo es esto, de los tipos de anclaje, de los riesgos y peligros que puede llegar a ocasionar, ¿sí? El tener, realizar este tipo de actividades, y aclarar algunas dudas que a veces están en discusión, como cuánto se considera un trabajo en altura, cuántos metros y demás, ¿sí? Entonces, eh, una de las cosas por las que empezamos es algo generalmente mayor a 2 metros. Siempre está entre la disyuntiva de si es 1,80 m, 2 metros. Lo cierto es que 2 metros es una altura considerable, y una de las cosas que siempre digo cuando uno realiza un trabajo en altura, ¿sí? Además de realizar el ATS correspondiente, debe tener en cuenta que 20 centímetros, ya sea 1,80 m, 1,50 m, a veces también es un riesgo, porque uno tiene que tener en cuenta las cuestiones corporales. Si tal vez la persona es robusta, si está excedida de peso, o la alimentación que tiene, cuestiones, factores que tal vez nosotros no tenemos en cuenta o no sabemos o desconocemos, pueden llegar a ser también graves o fatales. Una persona que se ha caído de 1,20 m, 1,30 m, se pudo haber fracturado un tobillo y demás. Entonces, después eso tiene que ver con la composición del cuerpo, si la persona se ejercita, ¿no? Y un montón de cuestiones eh, que son factores que influyen claramente. Entonces, siempre digo que 1,50 m, 1,80 m, 2 metros, eh, es lo que dice la ley, pero bueno, es donde uno tiene que comenzar a utilizar un sistema de protección para el trabajo en altura, ¿sí? Entonces, los mayores riesgos siempre son, como hablábamos en su momento, los que están desde el comienzo, hablábamos de una matriz, ¿sí? Donde uno contempla los riesgos de las actividades que uno va a realizar. Y uno de ellos es el error humano, la causa más frecuente, porque a veces tiene que ver con la falta de planificación, el exceso de confianza o la realización de maniobras inseguras. A veces uno dice, bueno, si hay que cambiar algo rápido, bueno, sí, trae la escalera, yo subo y demás. Y en esa cuestión de sacar el trabajo adelante y no contemplar con que tal vez haya algo que uno no haya visto en ese momento, que pueda hacer que la escalera se caiga, que tal vez la escalera no esté en condiciones, no sea la adecuada, ¿sí? Que no haya un punto de sujeción o de fijación para uno poder subirse. El uso incorrecto de los EPP, no usar o ajustar mal el equipo de protección anticaída, como los arneses, es un factor de riesgo, ¿sí? Porque uno puede tener todo el equipamiento, pero si no lo coloca de manera adecuada, también es un riesgo para uno mismo. Las condiciones del entorno, las superficies resbaladizas, inestables o los cambios climáticos adversos que pueden provocar caída. En un momento les comentaba que trabajando en la Puna Salteña, a cierta cantidad de kilómetros por hora del viento ya se suspenden las actividades, precisamente porque por más arnés que uno tenga, puede columpiarse y eso puede hacer que uno se golpee contra una pared y demás. Y el equipo inadecuado o defectuoso, utilizar herramientas o soporte de apoyo o equipos que no están en buen estado, ¿sí? Entonces van a ver que los arneses, los ganchos y todo eso hay normativas que nos dan para los que quieran profundizar luego en esto, la IRAM 3605 y demás, son normas que hablan sobre los tipos de arnés y demás. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener es, como medida de seguridad, siempre la planificación previa, eh, realizar una memoria descriptiva y planificar la obra. Esto nos va mayormente cuando uno tiene que realizar un trabajo en altura, ya sea arreglar un techo o la limpieza de los vidrios, en el caso de las empresas de limpieza eh, y demás, o de construcción. Planificar la obra para definir los puntos de anclaje y las medidas de seguridad necesarias antes de iniciar la tarea, como se indica en el programa de seguridad. Si para esto se suele hacer lo que se llama un ATS, que es un análisis de tarea segura,
Entonces uno dice, bueno, en este trabajo, por ejemplo, está la probabilidad de que el viento comience a soplar más fuerte de lo normal, de lo seguro. Entonces uno contempla que hay un cierto horario. Por ejemplo, se sabe que en la Puna, más o menos, a partir de las 3 4 de la tarde, el tiempo es inestable, obviamente, ¿no? Pero se tiene en cuenta que hay un horario donde el viento puede comenzar a subir y puede ser un riesgo para las tareas. Entonces, esas actividades que requieren que uno esté a un nivel de altura, se planifican de un horario más temprano, ¿sí? Previendo que estas cosas puedan llegar a pasar. La capacitación de los trabajadores también es importante porque deben recibir la información para conocer los peligros y saber cómo ejecutar las tareas de manera segura. ¿Sí? Acá es donde entra el papel de la persona de HIS, que capacita al personal para que sepa cuáles son los peligros. Siempre hablamos de la identificación de peligros, como hablábamos en un principio, en una matriz. ¿Sí? Bueno, es importante comunicarle porque un punto de la norma es la comunicación. Entonces, esto es importante y en caso de que hubiera algún accidente o lo que fuere, uno aprende de estas lecciones, ¿sí? Y las comunica al personal para que no vuelvan a ocurrir. El uso correcto de los EPP, utilizar el arnés de seguridad correctamente ajustado al cuerpo y utilizar los elementos como el casco y las cuerdas. Me ha pasado de visitar una planta en una empresa donde me pusieron el arnés, hicimos todo, creo que habré tardado por lo menos media hora en ponerme el arnés, casco, gafas y demás, para poder subir a esta planta de esta empresa y eh, tener el ancho todo el tiempo en la mano, porque no había un cable de vida, no había una línea de vida en donde engancharse, o sea que podía caerme, me iba a morir con el arnés todo puesto, pero no tenía de dónde sujetarme. Claramente había una parte de la planificación que estaba hecha, pero la otra parte que tenía que ver con la seguridad no estaba realizada. Entonces, eh, se cumplía con un protocolo, pero la segunda parte, que era asegurarnos, ¿no? Como vamos a ver más adelante, las vallas y demás, no estaban, ¿sí? Porque vamos a ver que hay distintas barreras que nos ayudan a evitar precisamente caídas y demás. Entonces, ¿qué son los puntos de anclaje en algunos casos? Estos tienen que ser resistentes y demás. Hay distintas medidas, ¿sí? Para que estén a una cierta altura, donde la persona si se cayera o pasara algo, no impactara contra el piso. La señalización y el vallado, ¿sí? Proteger el área de trabajo en altura con valla y señalización para evitar el paso de las personas, ¿sí? No vaya a ser que no siempre tiene que ver con la caída de una persona, a veces puede caerse una herramienta y puede resultar en una fatalidad para un tercero, ¿sí? Y no trabajar solo, evitar el trabajo en solitario, ya que la presencia de un compañero es fundamental, ¿sí? Porque tal vez uno puede caerse. Han pasado casos de personas que se han quedado colgadas eh, y han tenido que esperar un largo tiempo para que alguien los viera y los rescatara. Entonces, como les decía recién, la señalización y el vallado, tenemos los vallados primarios, que son las plataformas de trabajo, los andamios, las plataformas elevadoras, las jaulas de trabajo, y los secundarios, que son los colectivos y los personales, las barandas, las barreras y señales, redes de seguridad, la restricción de caída y la detención de caída. En esta planta, cuando fui a hacer un relevamiento con otro colega, veíamos, fuimos a hacer un análisis, ¿sí? De cómo, de las posibilidades que habría de accidente y demás. Entonces, había dos cuestiones. Primero que yo no tenía de dónde sujetarme. O sea, si bien tenía el arnés y todo, pero no tenía de dónde sujetar. No había una línea de vida. ¿Sí? Para los que no conocen, tiene que ser una valla de acero y demás, y una línea de acero resistente, porque claramente tiene que soportar el peso y demás, y es mi seguridad en caso de que me pasara algo. Y después las barreras o las barandas, ¿sí? Primero no había señalización, además de un peligro natural. Estábamos hablando de que era una altura de por lo menos 15 metros. O sea, un golpe importante sería para quien se cayera, ¿no? Si estamos hablando que puede llegar a ser fatal en 2 metros, imagínense en unos 15 metros. Y después las barreras y las señalizaciones no estaban y eran móviles. Entonces, ¿qué pasaba? La maquinaria estaba del otro lado
y la barrera era móvil. O sea que si la persona quería activar un botón de emergencia para poder, en caso de atrapamiento y demás, tenía que mover la barrera. O sea, ya había un problema de diseño, ¿sí? Entonces, por eso es importante con la consulta a ingenieros profesionales y demás en cuanto a la construcción, ¿sí? De plataformas y de barreras, de contención, para evitar estos riesgos y caídas y las señalizaciones. Tenemos las normas IRAM, ¿sí? Que nos hablan sobre los colores, peligros y demás. La 10.005, que debe ser muy conocida, por lo menos en el ambiente de seguridad e higiene, eh, donde se nos especifican todo este tipo de señalizaciones que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, siempre es obligatorio el uso de anclaje y EPP, ¿sí? De los arneses de seguridad cuando vamos a hacer el trabajo en altura. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es que no todos los tipos de anclaje son para todos los tipos de actividades, ¿sí? Tenemos los permanentes, que son mayormente en los edificios y demás, van a encontrar que hay este tipo de escaleras y demás, donde tienen para conectar el arnés, ¿sí? Y demás. Los temporales, que son montables y desmontables según la necesidad del trabajo, como son los anclajes de peso muerto o transportables, los móviles, ¿sí? Yo las veces que sí, Eh, soy me socio. ha- ¿Cómo? Sí, sí, me hice socio. Sí, compraba en sí y tengo Perdón, no sé si alguien me estaba hablando Mati, me o se parece abrió un que era micrófono. alguien que tenía Ah, el se micro abrió un micro. prendido nomás. Sí, Ah, sí, ok, sí. ok, no pasa nada. Después tenemos los móviles que permiten al trabajador desplazarse de manera horizontal sin perder la conexión, ¿sí? Cuando hay que hacer trabajos, por ejemplo, en techos y demás. Y los fijos, que son puntos de conexión estáticos, ¿sí? Que se pueden ser de acero, o en algunos casos, de textil para mayor ligereza, están anclados a una pared y demás. Entonces, acá, por ejemplo, si bien esto no es algo que vamos a hablar sobre fórmulas y todo, porque nos llevaría demasiado tiempo, eh, una de las cosas a tener en cuenta son que no es simplemente poner una soga. Me ha pasado de ir a una empresa de construcción donde los chicos tenían una soga atada a la cintura y un compañero lo sostenía. Eh, entonces, claramente, si hubieran visto la escena, eh, si la persona que estaba realizando estaban haciendo una colocación de un equipo, si hubiera caído, el compañero en contexto, en la contextura física, no le hubiera dado para poder sostenerlo. Eh, entonces, y además estaba atado a la cintura, ¿sí? Entonces, eh, por eso el arnés lo que hace es proteger y agarrar la parte de la ingle, ¿sí? Del pecho, la espalda, precisamente para que, como vemos en la primera imagen, si se cayera la persona, hay una linga, digamos, una de las sogas que tiene una elasticidad que permite que ese tirón no afecte a la columna, ¿sí? Además, cuando se ata a una persona, hay que ver de no crear el efecto columpio. En caso de que se cayera, ¿sí? Que ésta no se columpiara. Entonces, es muy importante que estos trabajos se analicen en su matriz y se compren los equipos necesarios y se vea mediante un profesional dónde se va a colocar el punto de anclaje, qué tipo de equipo se va a utilizar y demás. Porque no es simplemente ir y comprar una soga y un arnés y me lo pongo y ya está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden pasar estas cuestiones. A veces puede ser que la persona no impacte contra el piso, pero se puede lastimar la columna o puede golpearse alguna parte del cuerpo si el punto de anclaje no es el adecuado. ¿Sí? Entonces, es muy importante evitar estas cuestiones de tener una distancia de seguridad o una altura libre, que por lo menos la persona tenga 1 metro, ¿sí? Antes del piso, del impacto contra el piso. El efecto péndulo que se produce en las caídas, digamos, de trabajadores que quedan oscilando en un vaivén, ¿sí? Como vemos en la imagen 2 que puede hacer que se choque y que si bien la persona no impacte contra el piso, golpee contra una pared o lo que fuera y pierda la conciencia, ¿sí? Y los puntos de anclaje sobre la cabeza, ¿sí? Supongamos que, por eso
hay medidas de seguridad y hay cálculos y demás que se utilizan previamente antes de los trabajos en altura, ¿sí? Por eso hablábamos en un principio de la planificación. Es muy importante. Yo entiendo que a veces, culturalmente, en muchas empresas me ha pasado de ver de que los tiempos se apremian y, y al concepto de que el dinero es plata, no es plata, perdón, el tiempo es plata, y que hay que trabajar y resolver los problemas cuanto antes, sí, pero puede costar la vida de un empleado, ¿sí? De alguna persona, de algún operario, por no planificar adecuadamente, pudiendo evitar cualquiera de estos accidentes, ¿sí? Por eso, como habíamos visto en anteriores situaciones, los EPP son para proteger a la persona, pero son la menor, digamos, la capa más baja y la menos efectiva. Siempre hay que hacer un control administrativo, un control de ingeniería, una sustitución, porque a veces si puede evitarse ese trabajo en altura, es posible, si no lo fuere, bueno, se harán controles tanto desde la parte administrativa como desde la parte de ingeniería para poder solucionar esto. Y en la medida que sea posible eliminarlo, si bien como siempre hablamos, es imposible, porque siempre están los factores humanos, ambientales y demás, que no permiten eliminar por completo los riesgos, pero sí tal vez mitigarlos. Entonces, es muy importante la planificación. Siempre hago énfasis en cuando van a realizar una actividad, uno planifica cuáles son las actividades que van a requerir el uso de arnés y un trabajo en altura, ¿sí? Como vemos a veces, gente muy preparada, como eh, que hacen pintura en edificios y demás, pero que no tienen la seguridad adecuada, ¿sí? Y que Dios no permita, pasa algo, o a veces uno no lo tiene en cuenta, pero uno ve, no sé cuántos viven en la ciudad de Buenos Aires y demás, pero ver pintores que simplemente se sientan en una silleta. Yo digo, si el viento soplara a una velocidad considerable, esa silleta no lo va a aguantar, o va a empezar a columpiarse, ¿sí? Y la soga tal vez la viene usando hace 10 años. Entonces, y hay un desgaste, porque de hecho los arnés también no es que pueden utilizarse todo el tiempo, tienen una fecha de vencimiento, como lo tienen los cascos, como lo tiene cualquier EPP, porque tiene un desgaste, ¿sí? Y en ese desgaste puede que se transforme en una tragedia, ¿sí? Entonces, eh, una de las cuestiones que siempre hablo y doy muy básico son los sí y los no en los trabajos en altura. Sí, no trabajar sobre escaleras o cajas, porque me ha pasado de encontrar gente que se sube a una silla y por más mínimo que fuere el subirse a una silla a veces para cambiar un foco, eh, digo, las desgracias pasan en cuestión de segundos, de apoyar una silla sobre una mesa para llegar a la altura de y cambiar una lámpara o lo que fuere. Entonces, evitar esas cuestiones. Yo sé que a veces los nervios o los apuros de la vida, la cotidianidad, hace que uno quiera resolver las cosas de manera rápida, pero esa rapidez puede traernos consecuencias a futuro. Eh, Digo, ha pasado de gente que se ha subido a una escalera, un caso en una empresa donde se subió a la escalera, se cayó, lo hizo solo, eh, se patinó y se quebró el fémur. Entonces se golpeó contra un fierro que había en el piso, además. O sea, la zona además no estaba despejada, digo. Entonces, si bien parece redundante y entiendo que a veces el trabajo del personal de seguridad e higiene eh, puede ser el de cuidarnos y a veces puede sonar fastidioso, no es por molestar, sino que es por cuidar la salud y la integridad física de cada uno de los trabajadores en las empresas. ¿Sí? La falta o el mal uso de plataformas o barandas de seguridad, ¿sí? Como puede ser los trabajos en construcción que a veces no tienen andamios muy precarios, donde hay una tabla y tal vez dos fierros sosteniendo muy inestables, ¿sí? Trabajar sobre superficies mojadas o bajo la lluvia, también es muy importante no hacerlo, y bueno, siempre recalcando la falta de el uso de elementos de protección personal, ¿sí? No es que porque use arnés
Obviamente tengo que usar el calzado, tengo que usar el casco correspondiente a la actividad, ¿sí? Los guantes, la protección óptica y demás, para evitar cualquier tipo de incidente, ¿sí? Que pueda hacer que me caiga, porque no siempre es el arnés, a veces tal vez no tengo el arnés puesto y demás, pero me puedo quedar pegado si no utilicé los guantes, si toqué algo que no debía tocar y demás, ¿sí? Y en cuanto a los sí, es el uso adecuado de los accesos, ¿sí? Van a ver que mayormente las empresas que tienen escaleras y demás, les piden que pongan barandas, que estas sean amarillas, la señalización es muy importante, sí, que las escaleras tengan antideslizante, porque eh, tal vez a veces en una empresa logística, fui en una ocasión, había pasado que una de las escaleras, de la parte de la escalera no tenía baranda, y uno de los chicos con una caja cargando patinó y se fue. Si bien la altura no era tanto, pero bueno, se quebró la pierna, bueno, estuvo un par de meses en licencia porque no habían puesto una baranda, ¿sí? Entonces, eh, y después, bueno, el hecho de patinarse en la escalera, porque uno va caminando rápido, lo que fuere, entonces poner una baranda antideslizante es una cinta que se pone como si fuera una lija, ¿sí? Que es una de las opciones más comunes para poner en las escaleras, evitando que la gente se patine. Instalar las barandas de seguridad donde sea necesario, para eso se hace un análisis, ¿sí? El personal de seguridad e higiene es quien tiene las competencias para ver cuáles son las situaciones. Por eso, como hablamos en el primero de los webinars sobre una creación de una matriz, uno cuando realiza una matriz de riesgos y peligros, ¿sí? En lo que ve son todas las situaciones en la operativa diaria, todas las posibilidades, casi como si fuera a ver destino final, bueno, algo así. ¿Por qué? Porque uno tiene que evitar cualquier peligro, cualquier acción o cualquier situación o cualquier lugar que pueda llegar a lastimar físicamente a cualquiera de los trabajadores. Entonces, siempre se recomienda tener una distancia entre el andamio y la fachada, ¿sí? No pegar los andamios cuando se hace una construcción. Ustedes habrán visto que no están totalmente pegadas a las paredes, ¿sí? Y las plataformas siempre estar cubiertas al 100% en la medida que sea posible para que la persona pueda estar estable mientras está parada, ¿sí? Que no tenga ese juego de vaivén y demás. Entonces, por eso es muy importante, y siempre hago énfasis, y lo vuelvo a repetir hasta el cansancio, de la planificación de los trabajos en altura, ¿sí? Así que bueno, hasta acá el webinar del día de hoy. Si bien fue muy corto, como todos los webinars que tenemos, tratamos de abarcar los temas muy de manera general para, bueno, más adelante profundizar en la capacitación, y quedo a disposición si hay alguna duda o consulta. Aprovechamos para comentar esto que Mati hacía referencia respecto a los webinars anteriores de higiene y seguridad. Dichos webinars los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Ahora vamos a estar compartiendo por el chat todas nuestras redes sociales para que puedan seguirnos un segundito o para que puedan ver también los demás webinars. Un segundito. También vamos a estar compartiendo el link de asistencia. Ahí los compartimos. Y ahora pasamos al link de asistencia, importante para luego proporcionarles el acceso a nuestra plataforma virtual, ¿sí? Vamos. Bueno, no sé si por ahí alguien quiera aprovechar y hacer alguna consulta, consultarle algo a Mati, que es el experto en el tema. Ahí vemos que están escribiendo en el chat, le vamos a dar unos segunditos para que termine. Ahí está. Eh, Carolina hace una consulta, tiene una plataforma de elevación y no tiene dónde anclarse. ¿Lo hago en la misma plataforma? Pregunta. Eh, si bien sí se suelen, en esos casos, bueno, habría que ver el lugar, ¿no? Y demás. No podría darte una respuesta así tan, pero mayormente se suelen anclar en las plataformas. Eh, Estimo que debe ser estable, pero debería de entender mejor el contexto para darte una respuesta más certera. Eh, si quiere, puede mandarnos un mail con una foto y demás, como para poder darle una respuesta más clara y poder ver el lugar, el sitio.
Ahí vamos a compartir el mail también en caso de que por ahí quede algún tipo de duda, alguna cuestión. Ahí ya lo estamos compartiendo. Bien, Víctor Morón nos consulta, ¿por qué las empresas no muestran en cartelería con los datos técnicos de las líneas de vida? Muchas veces están las líneas, pero no hay información. ¿No es penalizable esa situación? ¿Cómo? Perdón, se me entrecortó. No pude Sí, escucharte la ahí pregunta. te repito, no te preocupes. Sí. Muchas veces las empresas por ahí no muestran en cartelería datos técnicos de las líneas de vida. Y el Ajá. consulta, digamos, muchas veces, o sea, están las líneas, pero no hay información. ¿No es penalizable Sí, esa bueno, es un situación? hallazgo. Sí, sí, claramente es un hallazgo. Eh, a ver, penalizable en cuanto al legislativo, a ley. eh, sí, también, digamos, hay cuestiones legales porque hay que informar a la gente y demás. Hay una ley de seguridad e higiene. Eh, pero sí, en cuanto siempre hablamos que esto es desde un punto de vista normativo de ISO 45001, sí es un hallazgo porque tiene que ver con la comunicación, con la capacitación del personal, sí, con la señalización y demás. Entonces, eh, sí es un hallazgo, obviamente. Digamos, de nada sirve tener todo si la gente no sabe que lo tiene, ¿verdad? Nos consulta también Sebastián. Un segundito. ¿Se pueden usar cuerdas en la construcción, como se suele ver? Vemos que atan la cuerda al cabo de vida. Bueno, no, no es lo más recomendable, claramente no. Eh, a ver, ahí, por eso hoy les comentaba, están las normas IRAN que establecen cómo son los anclajes y demás. Claramente la precariedad que hay en ocasiones se puede ver en las obras en construcción donde tal vez el personal no utiliza los EPP adecuados, ¿sí? Esto puede ser, como decía en un principio, las cuerdas tal vez la vienen usando hace, no sé, 5 años, entonces hay un desgaste de agua, de sol y demás, que esa cuerda tal vez en un momento pueda no ser resistente. Entonces, claramente no es lo más adecuado. Lucas Bianchi nos consulta, ¿están habilitadas las jaulas para uso en autoelevadores? Eh, ahí no te sabría responder, no, no me ha tocado un caso de ese tipo, así que prometo darte una respuesta por mail. Eh, Bianchi, Lucas, si te no, parece, podés no. compartirnos tu email para, Ujú. digamos, Y poderte yo dar prometo darte una, una una respuesta respuesta. lo antes posible. Sí. Si querés, podés directamente. Ahí está, excelente. Yo ahora ya se la comparto a Mati. Bueno, si no restan dudas, alguien más que quiera aportar, alguien más que quiera compartir, si no, daríamos por concluido el webinar de hoy. Bueno, vemos que ahí nos están escribiendo. Bueno, muchas gracias, excelente. Bueno, damos por concluido. Les agradecemos por haber estado, por haber formado parte. Y bueno, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Chao, muchas gracias a todos.